Docente, buenas noches, compañeros, buenas noches. Le vamos a presentar el siguiente trabajo de investigación nombrado Circuito eléctrico presente en la máquina de cardado, presentado por Lilian Lisbeth Kiko Cosi, Yasmín Cela Quispe, Cintia Sofía Cayeta Vilca y Betty Elizabeth Teniente Zucapuca. Bien, compañeras, compañeros, ingeniero, buenos días. Bueno, les vengo a explicar sobre la introducción. Como introducción, tenemos que los circuitos o sea, están presentes en nuestra vida cotidiana. Siempre lo vamos a ver y siempre lo vamos a tener porque todo se basa bajo la energía eléctrica. En este caso, nosotros hemos obtenido un circuito eléctrico y lo hemos adaptado a una máquina cardadora. La máquina cardadora se encarga de paralelizar las fibras o lana de oveja. En un circuito eléctrico, que esté adaptado en una máquina cardadora significa dar un gran paso hacia la modernización y adaptación de la tecnología, ¿no? Que hoy en día es mm, muy bueno en nuestra vida. Siguiente diapositiva. Como objetivo general, nosotros tenemos re- mm, que realizar un circuito eléctrico en una máquina cargadora. Objetivos específicos, tenemos que diseñar el circuito eléctrico para que se ponga en funcionamiento como nuestro segundo objetivo específico, que es diseñar un prototipo de máquina de cardado, que pronto o que seguidamente ya mis compañeras les estarán explicando sobre nuestro proyecto. Ya, en marco teórico hablaremos primero de circuitos eléctricos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Es un sistema cerrado de elementos de eléctricos conectados que permiten el flujo de corriente eléctrica. Y mm, ya, como podemos ver aquí, es un circuito eléctrico y sus elementos son una fuente de alimentación, conductor, elementos de control, elementos de consumo. En fuentes de alimentación podemos tener baterías, en conductores un interruptor, en conductores el cable, en elementos de control es el interruptor, en elementos de consumo pueden ser las bombillas, o conocido como foco, o motores, ¿no? Sí. Ya, fuentes de alimentación. La fuente de energía generalmente se refiere a la fuente suministrada, ¿no? Eléctrica necesariamente para que ocurra el circuito. Ya, en acá tenemos la red eléctrica, que es la más conocida, ¿no? Que nos llega a nuestros hogares. En el Perú, el voltaje que nos llega es de 220 voltios, ¿no? Y esto puede generar electricidad para nuestros neceseres. Ya. También tenemos las baterías, ¿no? Que también son unas fuentes de energía portátiles que las podemos llevar de un lugar a otro y lo podemos usar en varias cosas, ¿no? Como los radios o cualquier equipo, ¿no? Que tenga para poner baterías, ¿no? Estos pueden variar de 1.5 voltios y de 9 voltios, que son los más conocidos. Ya, los paneles son solares. Los paneles solares capturan la luz eléctrica, no, la luz solar y la convierten en energía eléctrica. Siguiente, ya. Los conductores. Eh, los conductores son materiales que permiten el flujo de la corriente eléctrica. Ya, estos son la base, ¿no? Estos conectan de elementos en elementos, ¿no? Son los cables, ¿no? Podemos tener en cobre, aluminio y oro. El más común es el cobre y el que mejor conductor es el oro. Ya, elementos de control. Ya, los elementos de control son dispositivos o componentes que utilizan para gestionar o modificar la corriente eléctrica. El que más conocemos en nuestros hogares es el interruptor. Ya. Elementos de consumo. Los elementos de consumo en un circuito son aquellos componentes, ¿no? Que se utilizan, o sea, es lo que utilizamos, la energía eléctrica. Ya, estos pueden ser el foco o los motores o cualquier electrodoméstico, ¿no? Como puede ser el horno, la refrigeradora, la lavadora. Transformadores. Un transformador es un dispositivo
que se utiliza para transferir la energía eléctrica en otro, ¿no? En otro tipo de, bueno, no en otro tipo, sino en el voltaje. Por ejemplo, el voltaje que llega a nuestros hogares es de 220 voltios y con los transformadores podemos reducir este voltaje de acuerdo a la necesidad que necesite nuestro electrodoméstico. Por ejemplo, en los cargadores de los celulares, el celular no necesita 220 voltios, sino necesita un voltaje menor, como por ejemplo 12 voltios, ¿no? En este cargador de la imagen podemos observar, bueno, en sus datos recibe energía de 220 voltios, pero sale energía de 8 voltios, que eso iría dirigido al celular. Ya, un motor. Un motor es un mecanismo capaz de transformar un tipo de energía en energía mecánica. Esta transformación permite la realización de trabajo para hacer funcionar un sistema o una máquina, que en este caso sería la cargadora, que con ayuda del motor se realizaría el movimiento, ¿no? Ya, una cargadora. Una cargadora es un elemento, es una maquinaria muy fundamental en el proceso de hilado, que sirve para peinar y paralelizar a las fibras, ¿no? Ya sea de alpaca o de ovino. Ya. Bien, continuando con la exposición en la parte de metodología, lo primero, en primera instancia, lo que se realizó es la elaboración de una cargadora, la cual nosotros vamos a utilizar para adecuar un motor y un circuito eléctrico a esa cargadora para optimizar su proceso. En los materiales tenemos lo que pueden apreciar en pantalla. Siguiente, por favor. Y en la parte experimental del procedimiento, el primer paso que nosotros realizamos fue el diseño y la planificación. En ese proceso hemos diseñado, dibujado, elaborado las medidas exactas para nosotros poder elaborar nuestra cargadora. En el paso 2 tenemos la construcción, en lo cual nosotros nos enfocamos en realizar nuestros propios materiales, nuestros propios elementos para poder ensamblarlo. Siguiente, por favor. Bien, al ya realizar nuestros materiales, nosotros comenzamos a ensamblarlo. En la parte principal de nuestra cargadora fue la base, y seguidamente en imagen ustedes pueden apreciar cómo se han elaborado también las poleas y los cilindros también que van en ese eje, que van los cilindros, para que se pueda realizar ese movimiento. Después de ya haber realizado nuestra cargadora, se hizo el acondicionamiento de un motor eléctrico para que pueda hacer el movimiento para abrir las fibras, para que los cilindros se puedan mover. Siguiente, por favor. Bien, para nosotros instalar el motor, utilizamos a la cargadora, utilizamos una fuente de alimentación que vendrían a ser las baterías, los conductores que son los cables, también colocamos un interruptor que sirve para cortar la electricidad en momentos que nosotros ya no lo requiramos, y así se pudo armar, como pueden apreciar en imágenes, lo que es nuestra cargadora con el motor incrustado. Siguiente. Bien, a continuación, mi compañera Lilian les va a explicar un circuito en paralelo. Bueno, buenos días. Continuando con la exposición. Yo voy a explicar el circuito que se ha realizado en este proyecto, ha sido el circuito en paralelo. Bueno, como aquí tenemos las baterías, como sabemos que es un almacenador de energía carácter electroquímico. Bueno, aquí hemos utilizado 4 baterías, que cada una de ellas tiene 9 voltios. Y como vemos, ahí tenemos los conductores, ¿no? Que hemos utilizado, son 4, 5, 8, 9, 10 conductores. Bueno, no, 4 pequeñitos que lo hemos utilizado. En total sería 8. Ya.
Y luego hemos utilizado, bueno, el interruptor, que va a ser el que facilita, ¿no? El encendido y el apagado del sistema eléctrico. Bueno, eso lo hemos utilizado. Y luego el motor. Como sabemos que el motor es una energía eléctrica, energética, energía mecánica, bueno, no se podría decir. Este motor que hemos utilizado es de 12 voltios. Eso sería todo. Bien, continuando con la exposición, como resultado, mi grupo y yo hemos obtenido que a partir de esta implementación de un circuito eléctrico, dieron como resultado una eficiencia, operatividad en control preciso y una mejora de la calidad de cardado. Al considerar los objetivos establecidos para el circuito eléctrico, la energía eléctrica fluye a través de un circuito de manera eficiente, cumpliendo con su propósito previsto, ya sea alimentar una máquina. Al siguiente. En conclusión, un circuito eléctrico, al tenerlo en nuestra vida cotidiana, nos da diversas funciones en el ámbito, ya sea industrial, hogar, en la casa. También, como nosotros teníamos como objetivo realizar un circuito eléctrico en una máquina cargadora, eh, logramos hacer que esto sí se pueda o sí llegue a funcionar de la manera que nosotros nos habíamos propuesto en un futuro. Nos habíamos mantenido esa propuesta o algo así en mi grupo y yo. Y bueno, la incorporación de un circuito eléctrico eh, es es un paso más para llegar a que demos a la modernización de nuestros equipos como es la cargadora. Eso sería todo. Muchas gracias.